Durante siglos, un ejército de élite dictó la vida en Japón. Ellos juraban lealtad eterna hasta que su jefe se moría. Hoy en Infonimados te contamos la historia de los samuráis. Hace mucho tiempo, en el lejano Japón del siglo 8 al 9, durante el periodo Heian, habían emperadores y todas esas cosas en la lujosísima capital de Kioto. Todo era muy bonito en el palacio, y al emperador le gustaba pensar que gobernaba el país entero, pero la realidad era que apenas podía gobernar su propio jardín. Japón estaba dividido en provincias, y en esas provincias había tierras, y esas tierras tenían dueños, los señores feudales, también conocidos como daimyo, y ellos eran tan poderosos que formaban sus propios clanes, y luego se peleaban con otros clanes. También existía gente que robaba. Así que los señores feudales decidieron contratar a alguien que los protegiera de todo esto, y contrataron a hombres armados de por ahí por las provincias. Sus funciones principales eran ser guardaespaldas, cosas así, y servir en general. Por eso, a este tipo se le conoció como aquel que sirve, que en japonés significa samurái. Al principio eran guerreros normales, pero luego se pusieron serios y comenzaron a vivir con seriedad. Por eso desarrollaron un código de honor supremo llamado el Bushido, que era un manual del samurái que hablaba de ser leal a tu señor, ser valiente, ser disciplinado, ser humilde y sobre todo saber morir con dignidad si la cosa salía mal. Porque obviamente si todo salía mal no podías irte a tu casa a llorar, mínimo tenías que suicidarte en un ritual llamado el seppuku. Sí, todo muy brutal, pero honorable parece. Los samuráis farmearon tanto que comenzaron a amasar poder. Ahora usaban katanas elegantes, tenían peinados únicos, usaban ropa temática, tenían caballos premium, tomaron tierras, subcontrataron otros sirvientes, formaron sus propios clanes y también sus propios ejércitos. A este punto, los samuráis se volvieron una nueva clase social, pero militar. La corte del emperador y los aristócratas no los veían ya como simples sirvientes, sino como una amenaza. Llegó el siglo XII y había mucha rivalidad entre los clanes de la corte, y esto desembocaba en guerras civiles. Por eso, los samuráis dijeron: ¿y si, en vez de servir al emperador, gobernamos nosotros mismos? Por eso, los dos clanes samuráis más poderosos decidieron pelearse por el poder, y así comenzó la guerra Genpei, entre el clan Taira contra el clan Minamoto. Ambos clanes se enfrentaron en una serie de batallas épicas, hasta la última batalla naval de Danoura, en donde el clan Minamoto ganó, y el emperador Antoku, que tenía ya 6 años de edad, se lanzó al agua con su abuela y nunca más fue visto. El líder del clan ganador, Minamoto no Yoritomo, ahora decidiría quién tendría el poder del país. Así que se eligió a sí mismo. Y en 1192 se proclamó el shogun, que era como el líder militar supremo. Y así nació el primer gobierno samurái, llamado Shogunato de Kamakura. Y sí podía haber un emperador, pero básicamente era un holograma. Los samuráis habían pasado de ser simples guardaespaldas a ser la élite social, política y militar de la nación. Para el siglo XIII todo iba bien, hasta que llegaron los mongoles, que venían con todo su poder mongólico a invadir Japón. Pero un tifón se los llevó. Los mongoles lo intentaron de nuevo y venían con todo su poder mongólico a invadir Japón. pero otro tifón se los llevó. Así que los samuráis se salvaron de una tremenda sacada de mano. Kublai Khan dijo: invadamos Japón. Y el clima dijo: jaja, nope. Por eso, en el siglo XV, Japón entró en el periodo Sengoku, que fue una época de guerra civil sin fin. El país se fragmentó totalmente en varias facciones, y los clanes samurái estuvieron en constante guerra durante 150 años, hasta que surgieron 3 figuras legendarias: Oda Nobunaga, el genio militar; Toyotomi Hideyoshi, el gran unificador; y Tokugawa Ieyasu, que se quedó con todo y fundó el shogunato de Tokugawa, y gobernó Japón por 250 años. Wow, vivió por 250 años. No, o sea, el shogunato duró 250 años. Ah, ok, ya yo iba a decir.
Bajo Tokugawa, Japón fue unificado y cerrado al mundo. Nadie entra ni sale de Japón. Ahora había paz y nadie con quien pelear. Así que los samuráis se convirtieron en artistas, maestros de caligrafía, filósofos y funcionarios de gobierno. Su espada seguía siendo símbolo de estatus decorativo, aunque de vez en cuando había algún ronin haciendo algo por ahí. Un ronin era como un samurái freelancer que se quedó sin su señor, y no eran bien vistos. Como el ronin solitario Miyamoto Musashi, que ganó más de 60 duelos él solito. Y luego escribió un libro llamado El Señor de los Anillos, el libro de los 5 anillos. O los 47 ronin que vengaron a su señor con tanta disciplina que se convirtieron en leyenda. Hasta que en 1853, un barco estadounidense llegó a la costa japonesa y les dijo: «Hola Japón, abre tu país o te relleno de cañón». Y el shogunato tuvo que abrir el país. Esto demostró que el sistema samurái estaba obsoleto, así que en 1868 estalló la restauración Meiji, cuando un grupo de samuráis rebeldes pelearon contra el shogunato Tokugawa para quitarles el poder y entregárselos al emperador Meiji. Y luego el último samurái intentó recuperar el poder, pero no pudo. Y además, esa historia te la contamos en una infocápsula de Patreon. Únete a nuestro Patreon para ver más contenido exclusivo. Así, después de 700 años, la era samurái acabó. Pero ahora Japón estaba a punto de convertirse en un imperio. Y no exactamente kawaii.